producto de verano. Hoja por hoja, con Michel Casas. Estoy en el paraíso de los libros. Claro, cada vez que entra Michel Casas por la puerta y se sienta a mi ladito, entre los dos montamos nuestro paraíso particular de la literatura. Aunque la verdad es que él siempre pone mucho más que yo. Hola, Rey, ¿cómo estás? Hola, Reina, muy buenas noches a ti y a todos los oyentes de Punto de Verano. Bienvenido al paraíso. Es estar en la radio, estar contigo. El paraíso eres tú cada vez que me cuentas alguna historia y cada vez que traes a gente muy especial que nos cuenta historias de paraísos perdidos o de paraísos encontrados. Pues hoy tenemos con nosotros a un escritor que es un auténtico rey también dentro del mundo de la literatura, Javier Reverte, para hablarnos de su nueva novela. ¿Qué te parece? Venga a nosotros tu reino. Mira, nos viene fenomenal, ¿eh? Además de verdad, el rey, la reina y el reino. Preséntamelo. Javier Reverte, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Javier. Es un placer tenerte en Hoja por Hoja. Javier Reverte, como saben todos nuestros oyentes, es un excelente escritor de libros relacionados con viajes. Con él hemos conocido desde las entrañas de África hasta lo más profundo de la selva del Amazonas. Pero además, Javier tiene publicadas también varias novelas que han tenido un enorme éxito, entre las que destacaría Dios, El Diablo y la Aventura o El Médico de Igni, por ejemplo. Ahora, Javier, vuelves a deleitarnos con un nuevo trabajo, mezcla de investigación periodística y novela. ¿Nos puedes contar cómo comenzó esta historia? ¿Cómo tuviste conocimiento de estos hechos que luego has novelado en Venga a nosotros tu reino? Bueno, fue de una forma casual. Un día me paró un vecino en la escalera, ¿no? Y me dijo que conocía una historia muy interesante, una historia muy dramática. Eso me pasa mucho porque cuando uno escribe hay mucha gente que piensa que sabe historias estupendas y que te quiere pasar inmediatamente, ¿no? Luego no resultan tan estupendas la gran mayoría de ellas, pero en este caso sí lo era, ¿no? Y cuando me contó un poco la historia de que iba y empecé a reflexionar sobre ello, me di cuenta que era que tenía realmente un talante muy dramático y además que yo era una persona que quizá podía hacerla. Empecé a investigar sobre esa historia pensando en hacer un tratamiento pues muy real, en hacer un libro de investigación, hasta que me di cuenta que era preciso que hiciera una novela para poder contarla bien. Primero porque tenía que rellenar los lugares oscuros con la imaginación y segundo porque requería mucha creación, vamos. Bueno, vamos a conocer un poco más de este nuevo trabajo de Javier Reverte. Venga a nosotros tu reino. Al desolado Madrid de la posguerra llega un joven sacerdote polaco, Stefan Berman, acogido por la Iglesia Católica en calidad de refugiado huido del comunismo de su país. Con la intransigencia de la jerarquía religiosa como telón de fondo, se ve envuelto en un mundo de maquinaciones políticas, delación y chantaje que le arrastran en una vertiginosa sucesión de acontecimientos que no será capaz de controlar. En su doble vida como agitador político dentro de la clandestinidad y hombre religioso, desarrollará una relación de intensa amistad con el patriarca, el entonces obispo de Madrid, Leopoldo Eijo Garay, una de las figuras más importantes del nacionalcatolicismo. Conocerá a la hermosa hija de un relevante militar afín al régimen y finalmente se encontrará frente al más implacable y venal de los policías, el comisario Casado. Javier Reverte ha construido una historia de amor e intriga a partir de una base real y de algunas figuras históricas que el escritor ha convertido en personajes literarios inolvidables, como el propio Eijo Garay, protagonista de las mejores páginas no solo de esta novela, sino muy probablemente de toda la trayectoria literaria de su autor. El escritor de memorables libros de viajes y novelas nos muestra una vez más la maestría de una pluma tan ágil como versátil en la que es su mejor novela. Una audaz vuelta de tuerca a nuestra historia más reciente, nuestra memoria y nuestra identidad. Y un rancio amor de ayer revive hoy un actual querer. Los años de la posguerra, Javier, están muy de moda últimamente. En televisión tenemos series como Amar en tiempos revueltos que están teniendo un éxito tremendo, al igual que los libros de esta serie, Azucena de noche y Si tú me dices ven. Es una época que da para mucho literariamente hablando, ¿no, Javier?
Bueno, no lo sé, creo que sí, según lo que dices, pero Sí. yo la verdad es que no lo hice pensando ni mucho menos en que fueran unos años que tuvieran, digamos, un momento de favor del público, ni mucho menos. Lo que me gustó fue sobre todo darme cuenta de que en esa historia que me habían contado levemente había detrás una historia de seres humanos muy dramática, en un tiempo que yo conocí, porque ese tiempo Claro. yo lo viví, es el tiempo de mi infancia. Ahora cuando hacías esa especie de introducción a mi novela, sonaba detrás, me parece que era Machín el que Sí, cantaba, sí, ¿no? sí, bueno, era una orquesta, pero bueno, similar. Y sonaba como lo habéis hecho muy bonito, como una especie de disco rayado de aquellos Sí. enormes de vinilo. Sonido original de los años de 1943 exactamente Era un disco de aquellos 74 revoluciones, ¿eran? de 78. Sí, pues sonaba mucho a discos de 78 revoluciones. Y eso es mi infancia. Mi infancia es una infancia del Nodo en blanco y negro, de Machín y bueno, de ese Claro. mundo, de esa España que, bueno, en cierto sentido pues era bastante penosa, era la España de la dictadura, Claro. y una España salida de la guerra y llena de miseria y llena de, digamos, de intransigencia. Pero era mi infancia. Bueno, Sí, cuéntanos pero- un poco de esta historia, Javier. ¿Qué nos cuenta Venga a nosotros tu reino? Bueno, cuenta sobre todo la peripecia de un personaje, de ese personaje que has explicado quién era, que era Stefan Bergman, Sí. pero a través de esa historia, de ese personaje que existió realmente, aunque yo no sé muchos datos sobre él y casi la mitad lo he reconstruido, pues cuenta primero lo que rodeaba a ese Madrid de esa época, lo que significaba la España de ese tiempo, por supuesto, es un retrato de ese Madrid de esa época, pero también narra sobre todo, yo creo, es lo que he intentado, ¿no? Lo que son en un momento determinado las almas de unos seres humanos metidos en la vorágine de una historia dramática y de un tiempo difícil, ¿no? Yo he querido sobre todo hablar de seres humanos en esta historia, hablar de sus corazones, ¿no? Y en ese sentido pues he hablado del poder, de lo que se puede significar el poder en el alma de ese déspota que era Eijo Garay, que sin embargo era un hombre lleno de cultura, lleno de sensibilidad hacia muchas cosas, hacia la literatura, por ejemplo, y lo que era el alma solitaria de ese muchacho polaco perdido en la España de la posguerra y jugándose la vida como se la jugaba, ¿no? Sobre todo esa ha sido mi intención. Fue más frecuente, Javier, de lo que pensamos la labor de esos sacerdotes que por un lado eran agitadores políticos y por otro curas de impoluta sotana, los llamados curas rojos, ¿verdad? Sí, ahí justamente empezó en esos años 50, cuando después de terminar la guerra civil, un par de décadas después, una parte de la Iglesia se dio cuenta que no se podía ser un aliado del fascismo y no se podía ser que la Iglesia podía estar reñido con ese mundo de transigencia y ese mundo de barbarie que era el fascismo, ¿no? Y una serie sobre todo de gentes de la Iglesia de base empezaron a desmarcarse de ese mundo y de ahí nacieron aquellas figuras que conocemos como el cura obrero o de ahí nació incluso aquello que conocíamos como la teología de la liberación. Sí. Gente que pensó que la Iglesia no tenía que ser un modelo de intransigencia, sino que podía ser un modelo de lucha social por los derechos de los más pobres. Y esa contradicción está ahí en ese libro, en sus orígenes, ¿no? Hoy tenemos una Iglesia, sobre todo la Iglesia oficial, que vuelve a intentar ser lo que fuera esta Iglesia nacional catolicista. En algún sentido echan de menos, algunas jerarquías de la Iglesia echan de menos aquel tiempo que para ellos fue un lecho de rosas, ¿no? Pero hay otra Iglesia que no está de acuerdo, y esa contradicción está en mi libro, ¿no? Sandra, tú como buena periodista que eres, ¿te imaginas el caso de Javier, que le dan una información y se pone a investigar para hacer prácticamente un reportaje periodístico, pero llega un momento en el que se encuentra con una barrera, con la Iglesia hemos topado, amigo Claro. Sancho, en el cual no puede seguir, ¿no? Porque Fíjate, Javier, fue lo que te pasó, ¿verdad? Claro, y además es que está hablando de la Iglesia de aquella época que se parece mucho a la de ahora, ¿no? Porque parece que la Iglesia vuelve a ver una pequeña revolución, o sea que el tema es completamente actual. Javier, Bien. lo que te pasó es que la Iglesia dijo hasta aquí hemos llegado y no quiso darte más información, ¿verdad? Sí, me cerraron. Tampoco yo soy un tenaz investigador, ¿eh? O sea, quiero decir que yo intenté un poquito ver cómo iba la cosa, como vi que no me daban ninguna facilidad, más bien me cerraban las puertas. Claro. Pero así como mirando para otro lado, como si yo no existiera, como la Iglesia lo hace muchas veces. en muchas Disimulando, ocasiones. ¿no? Disimulando, o sea, de tal forma que pues yo no puedo decir, oiga, no me han facilitado, usted no se dirigió por carta, yo no sabía nada, eso está claro. Yo tampoco intenté demasiado, eso es cierto. Me acerqué al seminario de Madrid, pues no me dejaron entrar, dijeron que no había, el que estaba en ese momento ocupándose del tema, no me acuerdo ni cómo se llamaba, y fui al arzobispado y lo mismo, no, aquí no hay ningún dato, aquí pues no, mejor que vaya hasta la Biblioteca Nacional, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo la verdad es que no me seguía, lo dejé, y dije, nada, no me interesa tampoco, yo soy, ya digo, no soy un loco de la investigación, pero como el tema me lo abandoné y me quedó todavía ahí dando vueltas en la cabeza y sobre todo en el alma pensando, ¿qué sería aquel pobre chico? Pues decidí hacer una novela y rellenando aquello que no sabía, pues con lo que la imaginación me daba.
Sandra, ¿el dedo en el ojo se lo meto yo a Javier o se lo metes tú? Porque es que la pregunta que le voy a hacer yo creo que nos diga la verdad. Pues le podemos meter el dedo uno en... Un poquito cada uno, venga. Un poco cada uno. A ver, ¿por qué fue tan importante para ti el entonces obispo de Madrid, Leopoldo Hijo Garay? Porque era un personaje, bueno, fuerte, ¿eh? A ver, ¿qué tienes con él? Cuéntanos qué tienes con él. Pues yo no sabía nada de él, ni siquiera su nombre, fíjate hasta qué punto llegaba mi ignorancia. Pero cuando empecé a investigar sobre el asunto y bueno, me contaron que en ese momento esta persona estuvo más o menos implicada, el obispo, en aquel tema, empecé a preguntarme sobre él y quién podría ser, y tuve la suerte, la infinita suerte, de dar con una persona que fue durante 5 o 6 años su fámulo, o sea, su sirviente, su servidor. Un chico, un crío casi, de unos 11, 12 años, estuvo con él de fámulo, servidor, hasta los 15, 16, que sabía ya, estaba en el seminario entonces, y le servía y se había ya retirado de la iglesia. Y bueno, pues lo conocí entonces, a unos 2 o 3 años, y me empezó a hablar de Hijo Garay, y al hablarme de esa persona, como me habló él, una mezcla de cariño y repulsión, una mezcla de decir este personaje era un cruel fascista y al mismo tiempo me habló de él como un hombre lleno de ternura por otro lado, con sentido del humor, tal. Pues a mí me fascinó esa persona y me enamoré como él, de él como un personaje literario, ¿no? Y quise retratarlo así, en una mezcla de ese personaje duro, cruel e implacable y al mismo tiempo capaz de ser tierno, con sentido del humor e inteligente. O sea, en definitiva, un personaje literario, un personaje con muchas aristas, un personaje poliédrico, un personaje que puedes decir es bueno, sí, pero tampoco tan bueno, es malo, es horrible, pero tampoco tan malo, ¿no? Sí. Creo que es un personaje bueno. Javier, ¿descubriste en ese personaje recuerdos y memoria? ¿Hiciste memoria de tu infancia? No, en ese personaje en absoluto, para nada, porque yo no tenía ni idea de ni que existía siquiera. No, pero quiero decir, te recordaba eso, te hacía... La iglesia en ese momento de mi vida, yo cuando era pequeño estudié en colegios de curas, bueno, de hecho me echaron, estuve 3 años en un colegio. Claro, por eso decía, hiciste un poco memoria, ¿no?, de tus años jóvenes. Sí. Mira, porque, por ejemplo, hay una serie de capítulos en los que hablo del seminario, y yo no estaba en un seminario porque nunca he estudiado para cura, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues trasladé algo de mis vivencias en el colegio de curas, no interno, externo, pues a esa especie de visión del seminario, que fue una época de mi vida, yo tendría 11, 12 años, pues la verdad es que no me gustaba mucho recordarla, fue una época espantosa, me pasé casi todo el colegio de rodillas y castigado, horrible. Bueno, pues esto es lo que nos ha contado Javier Reverte sobre su último trabajo, Venga a nosotros tu reino. Cambiando un poquito de tema, aunque sigamos en el mundo de Javier Reverte, el pasado año estuviste viajando por Alaska y Canadá, recorriendo el río Yukon en barca, investigando toda la fiebre del oro que se desató allí. ¿Para cuándo veremos esa aventura reflejada en un libro, Javier? Pues mira, está terminado ya, o sea, bueno. está terminado y estoy en el último periodo de corrección. Yo corrijo mucho y me queda ya el último, que nada, es el último repaso, pero bueno, está hecho. Lo que pasa es que no lo voy a publicar todavía porque acabo de sacar y según dicen en las editoriales, pues un libro no se puede comer a otro, ¿no? Sandra, tenemos una exclusiva, ¿eh? Javier Reverte ha terminado su último libro de viajes, algo esperadísimo por el gran público. Esto sí que no me lo esperaba yo, ¿eh? Sí, ni yo tampoco. Es para que me dijera, bueno, venga, pues ya veremos para el año que viene. Secretos. Bueno, pues es un placer escucharte. Sí, Javier, que unos meses estará así. Javier, yo te voy a despedir con música. Te voy a despedir con una canción de los Beatles que se llama Hello, Goodbye. Hola y adiós, que resumen un poco tu vida viajera, ¿no? ¿Cuántas veces habrás tenido que decir adiós porque te vas y hola al volver? ¿Cuántas veces? Muchísimas, y espero que me queden muchas más. Un fuerte abrazo, Javier, y esperamos con ansia tu nuevo trabajo. Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Venga, Sandra, chao, yo envidio Javier. profundamente a este hombre que Yo lleva también, media vida viajando por todo el mundo. Oye, pero Encima, casi me hubiera gustado más decir eso de hasta pronto, ¿no? hasta pronto, sí. Bueno, volverá porque Ya seguro sabes que adiós no... Adiós. Bueno, adiós quiere decir, según la canción, vaya usted con Dios. Mi Sí, corazón bueno, se pues alegra sí. contigo, voy, señor. Bueno, pues eso mira, decía, viene ¿te bien con acuerdas, el no? tema del libro, ¿no? Que venga a nosotros tu reino. Oye, digo este hombre que es un hombre que está viajando constantemente. Encima luego tiene un éxito impresionante con los libros que escribe sobre sus viajes. De verdad, no me importaría hacer lo mismo una buena temporada. ¿Te animas y nos vamos a recorrer el mundo juntos? Hombre, pues sí, podríamos escribir un libro a medias, pero tenemos que viajar mucho para escribir un libro a medias tuyo, ¿eh? Bueno, adelantarte, Sandra, que la próxima semana ¿Qué me estará con traes? nosotros una conocida editora norteamericana, Deborah Blackman. Nos hablará del que ha sido sin duda el libro de este año, Un mundo sin fin, de Ken Follett. Y también nos va a avanzar una historia apasionante llamada La última lección, que saldrá a la venta aproximadamente para el mes de septiembre. También en exclusiva y en primicia, aquí
aquí en Punto de Verano. ¿Qué te parece? Pues nada, me lo apunto. Un Me lo besote, apunto, Sandra. así hago un punto bien grande. Bien grande. Pongo Mitchell Casas, próximo domingo, y ya sabes dónde te espero, donde siempre, con mi libro. Un besote, Sandra. Venga, para un ti beso. Y para todos los oyentes de tu programa. Hasta Un la beso, próxima Mitchell. semana. Un beso, Mitchell Casas. Gracias y buenas noches.